6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este miércoles 17 de marzo del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, vamos inmediatamente con los temas que tenemos aquí para el día de hoy. Saludos a la creación de la Comisión para el Bicentenario de la Independencia Efímera, la propuesta de la Comisión de Juristas creada por el Poder Ejecutivo para el tema del Código Penal y la infructuosa guerra política sobre Punta Catalina. A esos temas me refiero. En primer lugar, también quiero pues expresar cierta alegría porque en el día de hoy arriba ya el segundo cargamento de vacunas chinas a la República Dominicana. Hoy, en la tarde de hoy, recibimos las vacunas chinas, el segundo lote, gran lote, esta vez de 1 millón, y eso nos indica que ya inmediatamente, entre jueves o viernes, tenemos el inicio de un nuevo proceso de vacunación, que abarca a otras edades. Así es que esperemos que esto se lleve a cabo con éxito, que las autoridades encuentren solución para una situación a la que me referí la semana pasada, que era la escasez de jeringuillas. No hay jeringuillas. El gobierno dominicano está buscando, incluso ha colocado procesos de licitación para unos 30 millones de jeringuillas. Y está planteando que quien le ponga en la República Dominicana 2 millones por avión, al costo que resultare, pues tiene muchas posibilidades de que se le asigne esa venta, pero el panorama ahí es un poco difícil porque es uno de los productos que también, uno de los artículos que también ha estado siendo muy demandado, muy acaparado, y quien no ha ordenado fabricación con anticipación va a tener serias dificultades para conseguirlo, y entre esos estamos nosotros. Pero bueno, hay un mercado de todas maneras especulativo, internacional, que tendremos que acudir a ese mercado para resolver nuestras urgencias. Tengo entendido que algunas de estas cosas fueron advertidas con bastante tiempo por gente que conoce muy bien la dinámica de este asunto, pero se pensó que no podía presentarse una crisis de esta magnitud, y se ha presentado. Pero yo confío en que le buscaremos solución. Quiero lamentar mucho también esta tragedia que se produjo en la avenida Anacaona, un accidente de tránsito, evidentemente que a alta velocidad, 4 muertos, 3 heridos. Eso es demasiado para que ocurra en una avenida
de una ciudad, digamos, en horario de tránsito, donde se supone que no hay espacio para el desarrollo de esas velocidades. Entonces, el hecho, hay especulaciones, ojalá que las autoridades entonces den una explicación de lo que ahí pasó. Entonces, señores, voy con el primer tema, que es el tema de una comisión que ha creado el presidente Luis Abinader para el bicentenario de la independencia efímera. Saludo la creación de esta comisión porque ese es un acontecimiento histórico que en gran medida ha sido marginado por nosotros, porque se ha partido desde hace mucho tiempo de la creencia de que si contamos la historia completa, disminuimos lo que fue el rol de los trinitarios y del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y no es así. La historia debe presentarse tal cual ha sido en el contexto en que las cosas han ocurrido, y no creo que eso disminuya para nada la prosperidad de Duarte. Entonces, la independencia efímera se enfoca rápido como un acontecimiento que careció de importancia, no como la primera declaratoria de independencia del pueblo dominicano, que eso fue la independencia efímera, la primera declaratoria de independencia del pueblo dominicano. Incluso llega más lejos que el manifiesto del 16 de enero de 1844, porque el manifiesto no hace una declaratoria de independencia, sino de separación, pero la declaración de independencia del pueblo dominicano, mediante la cual se creó el Estado Independiente de Haití Español. Eso era lo que se creaba, el Estado Independiente del Haití Español, pero el documento que es la Declaración de la Independencia Efímera se titula Declaración de Independencia del Pueblo Dominicano. Por lo tanto, es la primera declaración de independencia del pueblo dominicano que ocurrió en diciembre de 1821. Ya la designación como dominicanos pues había ganado ya bastante terreno desde la primera referencia que ocurre en una obra de Antonio Sánchez Valverde, que es la obra que se titula Ideas del valor de la isla española y lo que puede hacer la monarquía en su monarquía en ella. Ahí Antonio Sánchez Valverde habla a referirse a lo que ya empezaba a formarse en esta parte oeste, habla de dominicanos. Bueno, la primera declaración de independencia es el primer documento oficial en el que nos denominamos como dominicanos. Esa declaración de independencia que encabezó Núñez de Cáceres y que fue el producto de un grupo de intelectuales dominicanos, que eran de origen español, pero ya dominicanos, un grupo de intelectuales de la élite de entonces, ¿no?, que conocían de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, habían estudiado la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero además ellos conocían
adoctrinario como los ingleses, John Locke, por ejemplo, que está presente en este documento. Cuando uno lee este documento de la primera declaración de independencia de la República Dominicana, uno se encuentra ahí muchas frases que te remiten a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, del 4 de julio, que te remiten a los textos de John Locke, que te remiten, por ejemplo, a Tomás Hobbes, que te remiten a Jean Hanke, a Juan Jacobo Rousseau. Entonces, está este primer gran documento histórico va a ser la base de muchas cosas que se presentaron posteriormente. El acontecimiento es el resultado de la crisis que se vive en nuestro territorio después del año de 1809. Se produce 328 años después ya de la colonización, de dominio en nuestro territorio de distintas potencias, pero su origen más inmediato está en lo que ocurre en el año de 1809. En ese año de 1809, Sánchez Ramírez, con ayuda de Inglaterra, nos independiza, entre comillas, de Francia y nos retorna a la madre patria, nos retorna a España. Pero España no tenía la posibilidad de celebrar, digamos, ese acontecimiento con la atención debida, porque estaba manejando sus propias crisis, sus propias dificultades. Entonces, a pesar de que hay una colonia que da una guerra de independencia frente a otra potencia para volver a su colonia, ese gesto no fue debidamente correspondido, y no podía hacerlo. No podía hacerlo porque posteriormente a la declaratoria de independencia frente a Francia y al retorno a España, posteriormente a la llamada Reconquista, entonces se produce el secuestro por parte de Napoleón Bonaparte de el rey de España, don Fernando VII. Entonces, ¿qué pasa? Que bajo este secuestro que lo confina en Bayona, en Francia, después que esto ocurre, se integran todas las colonias españolas y crean una junta en Sevilla. Esa junta de Sevilla es la que va a celebrar una constituyente que nos da la primera constitución que tuvimos en la República Dominicana, que fue la Constitución de Cádiz de 1812. Esa fue también la primera constitución española, es decir, la primera constitución española es a la vez la primera constitución del llamado pueblo dominicano, que fue la Constitución de Cádiz de 1812. En esa constitución española fue que se estableció la monarquía constitucional que hoy rige en España. Esa monarquía constitucional en la que la figura del monarca, la figura del rey, estaba sujeta a lo que determinaran las Cortes en términos del funcionamiento diario de la función ejecutiva. Entonces esto se ocurre con el rey secuestrado, pero después de la muerte, después de la desaparición de Napoleón, después de la desaparición de la derrota de Napoleón,
Entonces el rey es liberado, abolió de nuevo la constitución de Cádiz, restableció la monarquía con todos sus poderes, pero ni en lo que ocurrió con la Junta de Sevilla, de la que nosotros éramos parte, porque el pueblo, lo que era el pueblo dominicano entonces, lo que empezaba a ser el pueblo dominicano, estuvo representado en esa constituyente. Nosotros tuvimos un representante en esa constituyente. Nosotros incluso teníamos representantes en las Cortes, porque bajo la Constitución de Cádiz celebramos las primeras elecciones en la República Dominicana y escogimos 7 diputados de ultramar. Ese término que digamos, se rehusó a partir de la Constitución del 2010 de los diputados de ultramar, lo que correspondía a los diputados de ultramar que estaban en cada una de las colonias españolas después que se produjo esta situación con el rey de España. Y pues ni en esa etapa, ni en la etapa posterior, que fue el del regreso del rey, el regreso de la monarquía, la República, lo que fue el pueblo dominicano, recibió ningún tipo de atención. Nos fuimos mantenidos en total abandono. Eso fue lo que se denominó la España boba. Entonces, enumerando todo ese abandono, enumerando todo lo que había ocurrido en nuestra historia, es que se produce esa primera declaración de independencia que lamentablemente un mes después fue aplastada por la invasión de Boyer. Pero qué bueno que ese acontecimiento histórico le vamos a dar el tratamiento que merece en la celebración del bicentenario. Esta comisión la encabeza la ministra de Cultura de la República Dominicana, la comisión que ha creado el presidente Luis Abinader para este bicentenario. La comisión está integrada por la ministra de Cultura, Carmen Heredia, que la presidirá, el ministro de Educación, Roberto Furcal, también el presidente de la Comisión de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, José Checo, el presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, Luis Checker Ortiz, el director del Archivo General de la Nación, Roberto Casat, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, y los historiadores Fran Moya Pons y Miguel Reyes Sánchez. Así como este acontecimiento es tratado con esa dimensión, espero que ocurra lo mismo con la primera rebelión que se produjo después de la invasión de Boyer, que no fue la que se da a partir de la declaratoria de independencia del 27 de febrero de 1844, sino fue la llamada Revolución de los Alcarrizos del 1824, que también es un acontecimiento prácticamente anónimo y desconocido, porque aquí hay gente que entiende que si ponemos en su nivel la independencia efímera, que si ponemos en su nivel la Revolución de los Alcarrizos, entonces estamos quitando mérito a lo que ocurrió el 27 de febrero de 1844, y yo no creo que sea así. Entonces, eso es lo que tiene que ver con ese acontecimiento. Hay una comisión de juristas que la coordina Jorge López, que ha sido designada por el presidente Luis Abinader para dar seguimiento al tema del nuevo Código Penal, que todos sabemos que está estancado desde hace 18 años y que hay un tema de difícil abordaje que lo mantiene estancado, y un tema que divide a la sociedad dominicana. Entonces, esta comisión ha tomado, digamos, partido en este asunto, y favorece esta comisión de juristas, favorecen
pues que se incluyan las 3 causales en el Código Procesal, en el Código Penal que está en discusión. El criterio que hay en el Congreso es de poner aparte las 3 causales y pasar el código. Esta comisión sugiere la integración de estas 3 causales. Ellos dicen que la inclusión de las 3 causales de eximente de responsabilidad por la interrupción voluntaria del embarazo constituye una medida constitucionalmente válida en la medida que cada una de las causales protege derechos fundamentales de las mujeres que serían lesionadas si estas son obligadas jurídicamente a continuar el embarazo en contra de la voluntad en los supuestos identificados. Así, la primera causal protege el derecho a la vida y la salud de la mujer. La segunda, su dignidad y la integridad física y psíquica. La tercera, la dignidad, la integridad psíquica y el libre desarrollo de la personalidad. Consideraciones similares han sido esgrimidas por la jurisprudencia constitucional comparada para establecer posteriormente las 3 causales al declarar una especie de inconstitucionalidad por omisión. Entonces, es el caso de Colombia y así por el estilo. Entonces, en su segundo comentario dicen, con relación al tipo penal del aborto, consideramos necesario que desde esta comisión sean propuestas la inclusión clara de las 3 causales en las cuales puede eximirse la interrupción del embarazo en el artículo 110. En este sentido, nuestra propuesta es la siguiente. Artículo 110. Eximentes. No son conductas punibles cuando, con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo practicado por el personal médico especializado en establecimientos de salud públicos o privados se produzca en los siguientes casos. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de violación sexual o incesto, o de la realización de reproducción asistida no consentida. Entonces, en relación con este último relativo a eximente de interrupción de embarazo, en caso de reproducción asistida no consentida, es necesario puntualizar que debe ponderarse su inclusión dentro de las 3 causales propuestas en coherencia y como resultado lógico de la tipificación de la reproducción asistida no consentida en el artículo 207. Bueno, yo creo que esto hace coherencia con la propia posición del Ejecutivo. Los ejecutivos que hemos tenido en la República Dominicana, desde que se está debatiendo el Código Penal, son partidarios de las 3 causales. Son partidarios de las 3 causales. Ahora, eso no se resuelve de esa manera porque ya ahí interviene un elemento que la política no puede resolver, digamos, con una decisión que no sea una decisión ampliamente mayoritaria. No la puede resolver porque ningún partido político puede trazar una línea a sus legisladores que en el caso de la gente que tiene creencias, desborde esas creencias. Desborde esa creencia. Entonces, cobra fuerza la idea de que, bueno, este es un tema popular. Este es un tema popular y que este tema pues pudiera resolverse en un referéndum en la República Dominicana, como ocurrió con el tema de la ampliación del canal de Panamá, etcétera, que mucha gente se oponía, otra gente la apoyaba, y entonces se convocó un referéndum y ahí se adoptó la decisión correspondiente. Entonces, evidentemente que ahí tenemos que hacer
lo que entienda la mayoría del pueblo dominicano que hay que hacer, pero eso no lo puede hacer un partido per se. Eso no lo puede hacer un partido per se, porque eso tiene una serie de implicaciones al interno de los propios partidos. Al interno de los propios partidos. Así es que vamos a ver qué ocurre ahí. Ojalá, señores, ojalá que independientemente del debate sobre las tres causales, el código pues salga a flote. Salga a flote porque hay muchas cosas que no son las tres causales que la estamos necesitando y que son incluso más urgentes porque con relación a este tema, si bien es cierto que el aborto está penalizado en la República Dominicana, aquí conocemos gente que está sometida a la justicia por violación, por agresión sexual, por una serie de cosas y condenada, pero yo no conozco ningún caso de judicialización de aborto. No lo conozco. Aunque está penalizado, está prácticamente permitido, digamos, en la práctica de la vida. Bueno, eso es lo que tiene que ver con eso. Por otra parte, me quiero ir al tema de Punta Catalina. Señores, desde el principio, y les reitero esta sugerencia al presidente Abinader, desde el principio, desde antes de juramentarse el presidente Abinader, estamos hablando aquí, y estoy hablando aquí, de la necesidad de que Punta Catalina fuera colocada en manos libres de cualquier sospecha de agitación política. Incluso habían razones muy importantes para que eso ocurriera, hasta para satisfacer a aquellos que durante años han pregonado que Punta Catalina es un cuerpo de delito. Entonces yo decía, desde antes de que el presidente se juramentara y después que se juramentó, bueno, pero si es un cuerpo de delito, no contaminemos ese cuerpo de delito. No lo contaminemos. Entonces, pongamos a Punta Catalina en manos independientes y hagamos todas las indagaciones que son necesarias para establecer pues lo que ocurrió con Punta Catalina. No solo desde el punto de vista financiero, que es un debate, sino también desde el punto de vista técnico, que el debate fundamental hoy es técnico. El debate fundamental es técnico. Bueno, ¿cuántos meses tenemos de gobierno? Tenemos los meses que tenemos de gobierno y una prometida auditoría técnica de Punta Catalina no se ha publicado, ni siquiera los términos de referencia para hacer esa auditoría técnica de Punta Catalina. Eso es imprescindible. Eso es imprescindible, una auditoría técnica, pero esa auditoría técnica hay que licitarla. Eso tiene que ser producto de una licitación internacional, porque es una auditoría que tiene que ser totalmente independiente en términos técnicos. Entonces, no hemos tenido auditoría técnica de Punta Catalina. En cambio, ¿qué sí hemos tenido? Una guerra política en la que los administradores de Punta Catalina actuales, que ya tenían posiciones preestablecidas desde antes de estar ahí, han ido allí a tratar de demostrar que tenían razones políticas a todas las críticas que hicieron a la construcción de Punta Catalina, que tenían razón. Y desde luego las respuestas de los que entienden lo contrario, principalmente Jaime Aristi Escuder, que frente a este tema ha estado constantemente produciendo una serie de explicaciones y de réplicas y de contraexplicaciones. Pero si usted quisiera
formarse una opinión independiente, usted no tiene forma de hacerlo. Porque usted tiene o que irse del lado de Antonio Almonte y lo que está diciendo, o irse del lado de Jaime Aristi y lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no se dispone de una auditoría técnica independiente que diga, mira, aquí lo que está pasando es esto. Porque esa auditoría está aislada de los intereses de quien administró, de quien tenía ya un criterio comprometido políticamente porque realizó la obra o lo que fuere, y de quien tenía un criterio político comprometido públicamente porque satanizó la obra. Satanizó la obra. Entonces, estamos en medio de esa guerra que es totalmente improductiva. Totalmente improductiva esa guerra. Y entonces no sabemos lo que va a pasar con esa inversión tan importante de los dominicanos, porque de la forma en la que eso se ha manejado, no fue la forma correcta. No fue la forma correcta. Todavía estamos a tiempo. Lo importante es que salga a flote todo lo que tenga que salir de Punta Catalina, pero eso no puede salir en manos parcializadas, porque nadie lo va a creer. Ni siquiera la justicia le va a dar, digamos, veracidad a eso. Ni siquiera la justicia le va a dar veracidad a cualquier cosa que se plantee en ese sentido. Entonces, si no retomamos el camino, vamos a vivir en esta constante batalla. Yo quiero leer algunas cosas de las que plantea Jaime Aristi a propósito de los últimos comentarios que se han hecho sobre Punta Catalina. A propósito de esos últimos comentarios sobre Punta Catalina, pues Jaime Aristi publicó recientemente en el Listín Diario una réplica a declaraciones de Antonio Almonte. Pero, repito, lo ideal fuera que quien quisiera una posición independiente pudiera acceder a ella. No, hay que irse a los criterios de una de las partes. Hay que irse a los criterios de una de las partes. Y yo creo que frente a lo que eso representa, debió haber tenido totalmente otro manejo. Entonces, dice Jaime Aristi lo siguiente: el exministro de Energía y Minas del gobierno de Abinader, el señor Antonio Almonte, declaró el pasado fin de semana que no recibirá las 2 unidades que componen la central termoeléctrica de Punta Catalina por graves deficiencias de construcción, principalmente en sus calderas. Esa afirmación es una falacia adicional del señor Almonte, que se empeña en desmeritar esa central eléctrica con el objetivo de reducir su presencia en el mercado eléctrico, lo cual favorecería a los generadores privados que venden en el mercado spot y de crear las condiciones para venderla a precio de vaca muerta. El desempeño de la unidad 2 de la central termoeléctrica de Punta Catalina entre abril, fecha de recesión de esa unidad, y diciembre de 2020 fue excelente. De acuerdo con los indicadores del organismo coordinador, la disponibilidad de esa unidad en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, CENI, en ese periodo fue de 96.2%. Esa cifra está muy por encima del porcentaje de disponibilidad promedio de ese tipo de central que se encuentra en el entorno del 87%, lo cual demuestra que la caldera de la unidad 2, al igual que la unidad 1, fue correctamente construida y cumple con el código ASME, tal como fue certificada el 18 de julio del 2018 por sus fabricantes estadounidenses. El despido del superintendente de operaciones, del superintendente de mantenimiento, de la jefa del sistema de control de calidad de aire, entre otros técnicos, realizado por el Escuadrón de la Destrucción de Punta Catalina, conformado por la coalición Almonte Canario, ha debilitado la capacidad de tomar decisiones oportunas que aseguren una operación, una buena operación y mantenimiento de esas unidades.
el pinche de la caldera ocurrido en enero del 2021 se pudiera considerar como una falla típica de centrales termoeléctricas nuevas en sus primeros 2 años de operación comercial. Diversos estudios que analizan el comportamiento de las calderas indican que por diversas causas ocurren entre 2 y 4 fugas al año según sea el programa de mantenimiento y las buenas prácticas de operación. Esa falla, a diferencia de las ocurridas en un generador, son consideradas de alta probabilidad y de bajo impacto en horas de servicio. Por lo general, un pinche se puede reparar en un plazo comprendido entre 5 y 8 días. En el caso de la unidad 2 de Punta Catalina, el manejo inadecuado de la unidad que se mantuvo operando por varias horas después de ocurrido el pinche provocó que más de 30 tubos de la caldera fueran afectados. Es decir, Jaime Aristi entiende que los tubos de la caldera fueron afectados por ese mal manejo de la cuestión que se produjo con el pinche. Y bueno, pudiera tener razón. Yo he conversado con algunos técnicos, y me dicen, mira, Julio, yo veo alguna oxidación prematura en algunos aspectos que creo que deben revisarse. Es decir, hay la posibilidad de que se presentaran algunas fallas técnicas. Hay la posibilidad de que una obra que por eso queda bajo garantía, resulte con algunos desperfectos. Todo eso es posible. Pero tenemos que tener la ocasión, la oportunidad verídica de saber qué es lo que está pasando. Y en medio de un debate enturbiado, no vamos a saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el tema de Punta Catalina hay varios aspectos. Por una parte, se quiere vender. Que no entiendo cómo se quiere vender y al mismo tiempo, entonces, están estos planteamientos que afectan la venta o deprimen su precio. Cuando se supone que si se quiere vender, lo que se necesitan es recursos y entre más recursos se consiga, mejor. Pero parece que es más importante el tema político. Si esa bandera se destruye una de las banderas más importantes del gobierno anterior. Pero entonces, por otra parte, están estos planteamientos. A mí, independientemente de cualquier diferencia que pueda tener o crítica que haya hecho al ingeniero Antonio Almonte, yo no llego a pensar que Antonio Almonte sea un hombre de entrar en connivencia para abaratar los precios de Punta Catalina y llevar la venta de vaca muerta. No, yo no creo eso. Pero, les repito, presénteme una opinión de la que podamos disponer que esté libre de esta guerra política. No la tenemos. ¿Quién es el responsable de eso? El presidente Abinader. Usted es responsable, presidente, porque que Punta Catalina debió haber quedado en manos independientes. Usted, así como quiso que el Ministerio Público tuviera una lucidez de Ministerio Público Independiente, esa misma imagen debió tratar de dársela a Punta Catalina. ¿Para qué? Para que si ahí había lodo, el lodo surgiera. Si no lo había, pues no surgiera, pero que surgiera lo que surgiera ahí. Pero bueno, si entonces van ya gente con prejuicios, con posiciones preestablecidas a justificar sus posiciones, ¿quién la va a creer? ¿Quién la va a creer? Por lo menos una parte de la sociedad no la va a creer. Y entonces, ¿qué sentido tiene? En definitiva, hemos convertido en un juguetico político
de intrigas políticas una inversión que es clave para el desarrollo económico de este país. Y no tenemos entonces la posibilidad de una idea clara de lo que ahí pasó. Porque, olvídese, lo que diga Antonio Almonte, lo que diga Canario, son gente que tenían un prejuicio y tenían posiciones políticas establecidas frente a eso de desacreditar esa obra. Lo que digan los otros, por igual, la gente que se abanderó de la obra. En el caso de Jaime, no es un militante del PLD, pero sí una persona que asumió la administración de esa obra y a la hora de la hora, no ha dejado pasar una, que eso es importante, que con esto finalizo. Yo creo que el querido amigo Rubén Bichara, a la hora de buscar una posición pública en su partido, le hizo falta eso que hace Jaime. Le hizo falta eso que hace Jaime, porque el abogado político de Punta Catalina debió ser Rubén Bichara, por lo menos el político, que también tiene condiciones técnicas, pero el político debió ser Rubén Bichara. Entonces, el hecho de que ese sea un tema de exposición y de ataque constante a la administración de Danilo Medina y a su partido, y él, que se supone que tiene la mayor cantidad de información sobre ese proceso, nunca haya salido a encarar eso. Yo creo que eso en el fondo le afectó. En el fondo le afectó porque se proyecta que en una situación como la actual, donde tú tienes una organización bajo ataque, pues tú necesitas gente que encare las cosas. Y entonces, no que se la deje al tiempo. No que se la deje al tiempo. Cuando tú le dejas la cosa al tiempo, cuando viene a ver, estás reflexionando de una serie de cosas cuando ya te han hecho un daño irreparable. Entonces, quería reiterar mi propuesta de que sin una administración de Punta Catalina independiente, sin una auditoría técnica totalmente independiente, este debate carece de sentido. Cambio y fuera.